Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 10 de agosto. Hoy vamos a ver la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 21, versículos 10 al 26, con el título La espiral descendente y destructiva del pecado y la ira terrible de Dios. En el pasaje de ayer vimos a Manasés, el hijo del rey Ezequías. Y fue uno de los peores, si no el peor rey de Judá. Fue tan, pero tan malo que me hizo pensar en algunos pasajes bíblicos que hablan de la medida del pecado de un grupo de personas y que cuando llega al colmo, Dios desata su ira terrible. Dios castiga a los malhechores. Y hermanos, el pecado en sí ya tiene consecuencias destructivas. Y uno pensaría que, wow, si yo peco y luego sufro las consecuencias de mi pecado, con eso ya he pagado por mi pecado. No, pero está también la ira justa, santa y terrible de Dios. Y eso es lo que vamos a ver tristemente en el pasaje de hoy. Que los pecados de Manasés y del pueblo de Judá llegan al colmo y Dios ya no los soporta más. Dios, el Dios que normalmente es paciente, compasivo, llega a un punto donde dice ya no más. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 10 de 2 de Reyes 21, pero veremos algunos pasajes que hablan de este tema. Y vemos en Génesis 15:16, hermanos, dice la palabra de Dios así: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y Dios le está hablando a Abraham. Dice aquí que aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O vemos, por ejemplo, la palabra aquí en 1 Tesalonicenses 2, versículos 14 al 16. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, en Génesis 15 y 1 Tesalonicenses 2, versículos 14 al 16, encontramos la misma expresión de que la medida de sus pecados llegan al colmo, a su límite. Y veremos en el pasaje de hoy cómo los pecados de Manasés llegan a su límite y Dios lo castiga. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 10. Y Dios envía a los profetas para advertir a Manasés. Dice la palabra así: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. Acuérdense que vimos en Génesis 15 que Dios dice no ha llegado al colmo, a su colmo, la medida de los pecados de los amorreos. Pero Manasés es peor que los amorreos y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Significa que Dios está midiendo las cosas perfectamente para destruirlas, como hizo con Samaria y la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo, que se limpia todito
del plato y luego hasta se pone al revés para que ni una gota de agua esté sobre el plato, para dejarlo limpiecito. Y Dios dice que de la misma manera que se friega un plato, una vasija así, Dios los va a eliminar completamente. Y luego dice, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Dios dice que tomará a su heredad, su posesión, su pueblo especialmente elegido y amado, y los tirará como carnada a sus enemigos, para presa y despojo de todos sus adversarios, que los despedacen, que los destruyan por completo. Dice, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Dios ha sido paciente desde que salieron de Egipto hasta el día de Manasés. Dios ha esperado, les ha mostrado gracia sobre gracia, misericordia, los ha perdonado, pero siguen en su necedad, en su vileza, en su maldad, en su pecado. Y les dije en el pasaje de ayer, hermanos, que el pecado nuestro no es un ups, cometí un error. Es que yo no sabía lo que Dios... No, nosotros tenemos conocimiento. El pecado es una rebelión, es una sublevación en contra del rey legítimo. Es una desobediencia no accidental, sino intencional, deliberada, premeditada. No es algo que uno hace sin querer hacerlo, sino que es la voluntad de uno que hace, que escoge, que elige el pecado sobre Dios. Sigue la palabra en el versículo 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo de sangre, su violencia e injusticia. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Un rey que descaradamente él mismo hizo una imagen de acera y lo puso en el centro del templo de Dios, que Dios dijo, este será mi hogar, mi templo, mi morada, y yo estaré con Israel por siempre, estaré con mi pueblo eternamente, y en ese mismo lugar, en el mero centro, pone una imagen de acera. Erige altares a los Baales. Sigue la palabra. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Y vimos en el pasaje de ayer que 55 años reinó Manasés. Yo creo que uno de los juicios más terribles que Dios puede dar sobre un pueblo, la manera en que Dios juzga a su pueblo, es dándoles terribles líderes como Manasés. Sigue la palabra, reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El hijo de Manasés logró reinar solamente 2 años. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotba. E hizo, ¿esperan hermanos? Lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa.
Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Vemos cómo todo sigue descendiendo hasta tocar fondo. Es un ciclo vicioso. Es una espiral descendente. En vez de subir y mejorar, las cosas van de mal en peor. Es una espiral sin fin que desciende hasta el abismo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Hermanos, voy a volver a la palabra que cité, al pasaje que cité al final de la reflexión de ayer. Dice la palabra en Hebreos 10, versículos 26 al 31, y que es una palabra muy fuerte. Dice así: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si Dios ya nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, nos ha dado el conocimiento de la verdad, de lo que es bueno, y voluntariamente, intencionalmente pecamos contra Él, y aquí ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros en la iglesia de Antioquía creemos en el poder del Evangelio, el poder de la gracia para transformar, para motivarnos a la obediencia. Y es así, hermanos, solamente la gracia inmerecida, el amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús, nos puede transformar desde el interior para llevarnos a la verdadera obediencia, a vivir realmente como cristianos. Pero no entenderemos, hermanos, cuán grande, cuán inmerecida, cuán inmensa es la gracia de Dios hacia nosotros si no entendemos de qué nos salvó Dios, a dónde nos estábamos dirigiendo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del pecado y del maligno, ignorantes, perdidos, incapaces, débiles, amantes del mal. Hermanos, si el castigo de Dios contra Manasés por sus pecados fue tan terrible, imagínense entonces, hermanos, lo que Jesucristo sufrió en la cruz por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Cuán terrible es lo que sufrió Jesús por mí, en mi lugar. Y hermanos, como dice la palabra de Dios aquí, y cuán terrible será el juicio final de Dios cuando Él desata completamente su ira justa, santa y terrible. Cuando el Dios vivo, que es un fuego consumidor, desata su ira justa y buena en contra de nuestra maldad en el juicio final sobre aquellas personas
que tuvieron la oportunidad de arrepentirse y aceptar a Jesucristo en fe, pero lo rechazaron, o como dice la palabra de Dios aquí, que pisotearon al mismísimo Hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda, por ineficaz, por inútil la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, yo creo que tristemente muchos cristianos y muchas iglesias no se centran en el Evangelio y en la gracia, en el poder del Evangelio para transformar. Pero parte de eso también, hermanos, nuestro entendimiento del Evangelio, que muchas veces es incompleto, es anémico, es débil, se debe a que no conocemos a Dios como realmente es, en toda su gloria, en toda su santidad. No entendemos cuán terrible es la ofensa de nuestro pecado contra un Dios glorioso, justo y santo, terrible y temible, y el precio que Jesucristo pagó para salvarnos. Hermanos, como iglesia quiero que tomemos en serio a Dios, que tomemos en serio lo que es el pecado, nuestra rebelión, nuestra sublevación en contra de Dios, y que entendamos el glorioso Evangelio en toda su gloria y esplendor, y que amemos a Cristo con todo nuestro corazón, alma y mente, que seamos agradecidos, humildes, que amemos a Cristo y la justicia y la bondad sobre todo, y que odiemos el pecado, que aborrezcamos el pecado como Dios lo aborrece, y que luchemos contra el pecado con todas nuestras fuerzas, no solamente motivados por el temor al pecado y a sus consecuencias destructivas y al juicio de Dios, sino también en amor por su gracia inmerecida que ha derramado sobre nosotros en su Hijo amado Cristo Jesús. Así que oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Oh Dios, ayúdame a ver y entender las consecuencias destructivas del pecado. Que cuando uno peca es como estar sobre un tobogán que está completamente cubierto de aceite. Y mientras uno más se acerca al pecado, más se va a resbalar, más profundo se va a caer. Que el pecado es un espiral descendente que va hasta el mismo abismo del infierno. No solamente eso, que la ira justa y terrible de Dios será completamente desatada sobre nosotros si seguimos viviendo en pecado sin arrepentirnos de corazón, sin refugiarnos en Cristo, sin confiar plenamente en Él. Y lo rechazamos. Oremos, hermanos, que vivamos vidas realmente cristianas, entendiendo la palabra de Dios, el justo juicio de Dios, la gloria del Evangelio de Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Espero verlos el día de mañana, domingo, a las 9 de la mañana, para nuestro culto presencial en la iglesia. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí
soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y Te yo. amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, jamás no hay nadie como tú. Por siempre tú serás, Por siempre tú serás Cordero de Dios. Cordero de Dios. Me postro ante ti, te adoro, mi Jesús. Tu dulce amor es mi canción, mi corazón, a tu habitación.